Yo creo que ya podemos ir dando inicio. Muy buenos días, muchas gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy. De parte de MPS Mayorista de Colombia y todo el equipo de especialistas del, queremos agradecerles obviamente pues por todo el apoyo que hemos recibido de parte de los canales, todo su, toda su, digamos, confianza con sus negocios, con lo que hemos venido trabajando. De parte de la unidad consultiva de la cual hago parte, queremos hacer una invitación a que se unan a todas estas actividades que estamos desarrollando para que aprendan ustedes un poco más con respecto al tema de infraestructura. Somos un equipo bastante grande y bastante completo en cuanto al conocimiento del producto y toda la parte consultiva, que es digamos, una de las oportunidades más grandes que hay en esta industria. Y en la ocasión de hoy, quiero compartir con ustedes algo de mi conocimiento con respecto al tema de la parte de identificación de requerimientos. Es una parte que de pronto muchas veces el cliente final no nos ayuda mucho en eso, sino llega de pronto con una expectativa de algo, pero no algo muy concreto. Y en muchas ocasiones se presenta también que el cliente tiende a asumir que puede ser, digamos, sencillo como comprar un PC, un portátil, y realmente no es tan sencillo. Puede ser, digamos, bastante versátil a la hora de cotizar, esperar que lo hagamos de esa forma, porque podemos hacer algo rápido, pero realmente la idea no es esa. La idea es comenzar a trabajar un poco más consultivamente con los clientes y comenzar a desarrollar negocios con ellos, de manera que tengamos un mejor resultado. La primera parte de esta charla, digamos que es algo corta, pero quiero enfocarla hacia ese segmento que realmente he visto que en mi experiencia como especialista, incluso en mi anterior cargo en Dell directamente, digamos que ha presentado bastantes dudas con respecto a qué cotizar o cómo cotizar para los clientes. Y es la diferencia entre lo que es un requerimiento de un PC, un portátil y un workstation, ¿sí? Más cuando se habla de lo que son los de escritorio. En este caso son bastante similares en algunos sentidos, pero hay que entender que los requerimientos cambian bastante. ¿Listo? Bueno, eh, aquí, así como lo ven en la diapositiva, es esa guerra como entre, bueno, PC, workstation o servidores. ¿Por qué les pongo esta imagen? Esta imagen yo creo que les trae a su mente una película que muy pocos habremos visto. Yo creo que nadie la vio y realmente no gustó mucho. Em, que es una muestra de qué es lo que se puede llegar a hacer a nivel digital en multimedia, ¿no? Y en la nueva generación de películas. Pero más allá de hablar de la parte técnica, es entender un poco el contexto de dónde participa y de qué manera participa un workstation, un PC, un servidor. ¿Listo? Y para esto hay que tener claro que lo que hace que cambien las cosas son las prioridades de cada tipo de equipo y las prioridades de cada usuario de este equipo. En este caso, de quién ve una película como esta, de quién la diseña y quién la produce y la comercializa. ¿Sí? Son tres aspectos que son bastante diferentes. ¿Por qué? Porque las prioridades cambian mucho dependiendo del usuario y dependiendo de la persona que las ejecuta. ¿Sí? Entonces es importantísimo tener en cuenta esto porque de aquí depende que nosotros hagamos una buena asesoría y que el cliente adquiera lo que realmente necesita, no algo que esté sobredimensionado o que esté subdimensionado. Entonces, obviamente, digamos, la intención digamos, de esta primera parte de la charla. Ahora, en el caso de esta diferenciación, voy a poner este paralelo de estos tres equipos. Son tres equipos de torre, ¿sí? Tres líneas de producto y tres tipos de equipo, ¿sí? Estamos hablando de una Workstation Precision en el caso de Dell, en el caso de servidores y de PCs, de una Alienware, que es una máquina de gaming. ¿Por qué pongo este paralelo? Porque muchas veces se presenta esa duda de que, bueno, yo tengo una tarjeta de video súper poderosa, tengo un procesador muy poderoso y tengo, pues, digamos, un muy buen almacenamiento, entonces puedo hacer funciones de servidor de workstations o de máquina de gaming, pero son aspectos diferentes.
O pasa que muchas veces el cliente dice, necesito un servidor con tarjeta de video. Ahí comenzamos a trastabillar un poco porque esa no es la idea, digamos, del producto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y qué cambia desde la perspectiva de cada uno de los usuarios? Entonces, hablábamos digamos, del quien lo consume, quien lo reproduce, quien lo usa, es el usuario final. En este caso, estamos hablando de digamos, un consumidor de videojuegos. ¿Qué busca una persona de estas? Una persona de estas busca es experiencia de juego. La experiencia de juego determina algo y es que se quiere tener la máxima reproducción, la mejor calidad en todo sentido, en audio, en video, pero hay un parámetro o hay una diferencia que no se cuenta ahí o que no es tan relevante y es la tolerancia a fallos. Porque claro, si lo entendemos desde esa perspectiva, el hecho de que un juego falle de un momento a otro, pues puede generar molestias, puede, digamos, des- digamos que no dar una buena experiencia, pero no es tan determinante. Cosa contraria, una empresa que diseña videojuegos, películas o cualquier parte multimedia va a ser muy diferente con respecto al hecho de que si tiene que desarrollar o diseñar algo en un momento determinado falle. Eso puede generar un caos o un problema muy grande porque obviamente estamos hablando de un proceso de producción que tiene sus tiempos determinados y que tiene unos compromisos y que no se permite eso. Entonces, eh, es algo que se comparte en el tema de los workstations y los servidores. Cabe aclarar que, digamos que aunque ambos comparten ese mismo factor, son dos máquinas con dos segmentos diseñados para dos cosas diferentes. ¿Dónde se ve la mayor diferencia y dónde veo yo, dentro de mi experiencia y lo que yo he visto con los canales, donde he visto yo que se genera mucha confusión y es en el tema de las tarjetas de video? ¿Por qué? Porque son tres segmentos diferentes, son tres modelos diferentes y son tres funciones diferentes. Las tarjetas de video consumo son tarjetas de video poderosas, pueden ser muy poderosas de modelos muy costosos y de muy alto performance, pero no tienen un factor, no tienen el factor de la tolerancia a fallos. Porque, ¿qué pasa? Que todos estos equipos, digamos, de workstation, servidores y demás, están diseñados para que sean tolerantes a fallos en todos los sentidos, en procesamiento, en memoria, en disco y en tarjetas de video. Lo mismo en el caso de los servidores. Pero, ¿qué cambia? Que en este caso los servidores no trabajan con tarjetas de video como tal, trabajan con lo que se llama una GPU. Ahora entendamos un poquito la diferencia. En modelos, ustedes lo pueden ver en la parte de abajo. Para los que se están preguntando en este momento, voy a abrir la parte de preguntas y respuestas por si hay preguntas, todavía no hay. Bueno, igual, si quieren vayan haciendo sus preguntas, yo las voy teniendo en cuenta y si las voy respondiendo inmediatamente, las voy respondiendo. Mm, ¿Qué diferencia entre uno y otro? El hecho de que las tarjetas de video están diseñadas para tener una reproducción de video, estar conectado a una pantalla y reproducir algo en específico. Gran parte del procesamiento está diseñado en eso, tanto en las de consumo como en las profesionales. ¿Qué diferencia entre las de consumo y las profesionales? El hecho de que las profesionales son tolerantes a fallos y que están optimizadas, quieren decir que son completamente compatibles y están diseñadas para soportar y desarrollar trabajos y tareas asociados a diseño, arquitectura, ingeniería, cosas que son mucho más demandantes. ¿Listo? Entonces, ¿qué cambia con respecto a el tema de las GPUs? Las GPUs se desarrollaron para complementar los procesamientos de tareas de alta demanda. Me explico. Si bien es cierto, los servidores actualmente no solamente cumplen las tareas que antiguamente se hacía, que eran temas de servidor de archivo, correo, hosting y otras cosas. Actualmente, en muchos casos se utilizan para temas como deep learning o digamos, inteligencia artificial, todo el tema de alta computación, análisis muy, muy complejos. Entonces, ¿qué hicieron los productores como Nvidia con su línea Tesla para tarjetas de video de servidores perdón, de GPUs? Y es usarlas para desarrollar procesamiento de tareas muy específicas con serias como eso. ¿Qué diferencias muy marcadas y muy claras tienen que tener para el cliente? Una GPU no tiene salida de video. Quiere decir que un servidor no va a tener más pantallas conectadas de lo que ya viene por defecto en el equipo. Lo que sí va a tener es un gran poder de procesamiento. Si el equipo
obviamente, entonces, si el requerimiento, perdón, entonces ya comenzamos a ver acá el tema em, de las diferencias. Segundo, listo. Y comenzamos a entrar en materia de lo que quiero que se lleven hoy como mensaje principal, ¿sí? Y es entender los requerimientos. Y acá les doy unos puntos de partida o unos tips muy, muy claros de qué deben tener ustedes en cuenta para el desarrollo o para entender un requerimiento de workstation de PC y servidor. Entonces, en temas de procesamiento, nos pueden hablar de procesadores Xeones E, ¿sí? O Xeones metálicos. Eso es de un servidor. El tema de las memorias SSC, el tema de arreglos de disco, los RAIDs de arreglos de disco, tener fuentes redundantes. Si nos hablan de GPUs o tarjetas o digamos productos de la familia Tesla de Nvidia, ¿sí? Y obviamente Windows Server, temas de acceso, bueno, demás. Ahí eso es el común denominador de un tema de servidores. ¿Cuándo no es un tema de servidores? ¿Sí? Cuando nos hablan de procesadores Intel Core, porque tengámoslo claro, un servidor no trabaja con procesadores Intel Core, siempre trabaja con procesadores Xeon. ¿Por qué? Porque son tecnologías que son tolerantes a fallos. Y ese es su principio básico. Todo servidor parte de una base sencilla y es que debe ser tolerante a fallos. Hay una línea, y eso tenganlo muy presente, que es la línea Xeon W. Es una línea de procesadores Xeon Intel para workstations. Entonces, si nos dicen necesito un Xeon W, tal referencia, workstation. Si nos hablan de tarjetas de video, que una GTX, una RTX, una AMD R5, R7 es una workstation o un PC. Conectar multipantalla, es que necesito conectar muchas pantallas. Tengámoslo claro, es una workstation. Y cuando nos hablan de Windows 10, ¿sí? Muchos dicen, ah, pero es que yo a un servidor le instalé Windows 10. Sí, pero no es la razón de ser. Y se pueden presentar problemas de compatibilidad o pueden que funciones que se tienen pensadas para el servidor no se ejecuten con Windows 10, porque el sistema operativo no está preparado para esto. ¿Listo? Entonces, importante eso. Y lo otro es que en las workstations se da ahora un tema de licenciamiento diferente, que es Windows 10 Pro para workstations. ¿Por qué? Porque en ocasiones se tenían equipos de muy alto performance más asociados a lo que es un servidor y digamos que Microsoft desarrolló un método de licenciamiento de estas máquinas porque ya digamos que colinda un poco con lo que sería un servidor. ¿Sí? Hay workstations muy, muy poderosas. ¿Listo? Entonces tengamos muy claro esto. Estos son unos tips muy básicos. Quiero que en esta charla no nos enfoquemos mucho en lo técnico, sino veamos en la parte comercial cuáles son los determinantes más importantes para esto. ¿Listo? Bueno, ahora pasemos a la parte de entender un requerimiento de servidores como tal. ¿Qué pasa? Quiero que hagamos un ejercicio y es una analogía que quiero que vean ustedes para que entiendan un punto de vista que tengo yo con respecto al tema de los requerimientos y una pregunta en particular que existe en servidores. Quisiera hacer el ejercicio y voy a hacer esta analogía que nos ayudaría a entender un poco esto. Les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo. Yo voy a pedirle a alguno de ustedes, digamos, voy a mencionar a alguien de que esté por aquí en nuestros asistentes. Voy a decir que de pronto Adriana. Adriana va a viajar fuera del país, va a viajar a algún lugar en específico y yo le digo, Adriana, hazme un favor, cómprame mi maleta ideal, ya que va a salir de viaje. ¿Sí? No le doy más información. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si yo le digo, Adriana, necesito que me ayudes con la compra de esta maleta. Ahora, ¿qué preguntas o qué cuestionamientos se haría Adriana o se harían ustedes, ¿sí? A la hora de decir cuál es mi maleta ideal? Porque yo solamente le estoy dando una pregunta, ¿sí? No sé si pueden a través del chat de Zoom o de las preguntas y respuestas, si me pueden ayudar con sus comentarios, preguntas. ¿Qué preguntas se harían? ¿Qué cuestionamientos se harían ustedes a la hora de definir o determinar cuál sería mi maleta ideal? Acá nos dice Wilson, ¿qué tanto equipaje va a llevar? Y es y ahí allá voy. ¿Cuánto peso voy a llevar? Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿cuánto equipaje? Yo puedo decirle, voy a llevar 50 cosas. ¿Cuánto va a pesar?
cada cosa pesa 3 gramos o 30 gramos o 300 gramos, digamos. Puede ser, digamos, muy variado. O respuesta común, no tengo idea cuánto pesa cada cosa, pero va a llevar 30 cosas. ¿De qué tamaño es lo que va a llevar? Muy bien. Me preguntan tamaño, presupuesto, ok. Si cuánta plata se podría gastar uno. Pues si yo les digo, es que no importa la plata, tiene que ser en mi maleta ideal. Y el tamaño no sé, son 30 cosas. ¿Mm? ¿A qué voy? Que miren, si ustedes se dan cuenta, acá hay 4 o 5 preguntas clave, pero realmente hay una que es la determinante y es la que acá nos refuerzan también. Porque dice aquí qué tanto equipaje voy a llevar. Sí, voy a llevar 30 cosas. ¿Sí? ¿Cuánto va a pesar cada equipaje? No tengo ni idea. ¿Sí? ¿De qué tamaño es lo que voy a llevar? Ahí es lo importante. Porque yo podría llevar 30, no sé, 30 páginas, 30 hojas, podría llevar 30 figuras pequeñitas, podría tener que llevar 30 prendas de vestir o podría llevar 30 rocas, ¿sí? 30, no sé, 30 estatuas grandes. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Y por qué hago este cuestionamiento, esta analogía? Porque esto nos ayuda a entender un poco de por qué la pregunta de cuántos usuarios caben o soporta o tolera un servidor se desvirtúa. Yo entiendo que muchas veces en la antigüedad, en el pasado, se acostumbraba a hacer. ¿Por qué? Porque había una ventaja y es que en la antigüedad solamente las tareas que se podían hacer con servidores eran muy, muy marcadas, eran muy específicas, que eran temas muy básicos. Y cada una de esas funciones tenían cargas de trabajo muy similares entre sí. ¿Sí? Entonces, tener un servidor de archivo o tener un servidor de backup o que fuera de correo o que fuera, no sé, de hosting, era muy, muy, muy específico y entonces las cargas de trabajo eran muy similares y podíamos parametrizar diciendo que este es un servidor pensado para tantos usuarios. ¿Sí? ¿Qué pasa? En la actualidad hay una situación y es que las herramientas son cada vez más complejas, hay cada vez más carga de trabajo, hay cada vez más requerimientos y esto nos lleva a que no se pueda parametrizar de la misma forma, llevándonos a que esta pregunta que antiguamente era tan clara y tan sencilla, a ser un cuestionamiento que tiene demasiadas conjeturas como esta otra. ¿Sí? Entonces, importantes que, importante que podamos entender un poco el tema. ¿Para qué? Para que tratemos en lo posible de evitar esta pregunta. Esta pregunta, a pesar de que de pronto en algunos casos no funcione, y lo aclaro porque para algunos, pero no sé, algunos canales, algunas personas que ya son especializadas, que ya tienen una experiencia, que han probado y han, digamos, testeado y han hecho el ejercicio de instalar una solución como tal, saben que se puede parametrizar de cierta forma porque ya tienen la experiencia. Me explico. Una persona que llevó toda su vida trabajando montando sistemas de ERP, entonces ya conoce todos los sistemas, ya ha probado, ha hecho casos de instalación de los clientes, ha hecho todo este tipo de cosas. Entonces ya tiene ese parámetro claro y ya sabe que para una herramienta en específico trabaja bien y funciona de forma correcta con una cantidad determinada de memoria, procesamiento y RAM. Como el mayor de los casos no es este, y nuestro caso particular y constante es que tenemos muchos requerimientos. Se los digo, yo todos los días estoy respondiendo correos, llamadas, hago llamadas con clientes, con ustedes como canales, con clientes finales, ayudándoles a identificar requerimientos. No siempre se puede dar esta parametrización, ¿sí? Entonces tenemos que comenzar a verlo desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces tratemos de evitar al máximo esto y llevémoslo a un tema de especificaciones. Voy a hacer otra analogía para que me entiendan el porqué de esto. Un ejemplo sencillo. Yo puedo correr la media maratón de Bogotá. Sí, ahí está, ahí estoy yo, igual de calvo. Eh, yo podría correrla. Sí, si me preguntan, yo la podría correr. Ahora, si hacemos preguntas más ácidas, más fuertes, es, bueno, pero ¿llegaría de primeras? ¿Cuánto me tardaría? Digamos, yo puedo correr la media maratón, que yo la corra y llegue de últimas, es diferente. Que yo la corra y me demore 4 horas más de lo que se demoren los demás porque no tengo la capacidad física, es posible. ¿Cuántas veces me podría caer? Muchas.
Podría caerme, podría desmayarme, qué tan probable es que me desmaye, cuántas veces me detendría en el trayecto, no sé, cuántas veces tendría que tomar agua, cuántas veces tendría que parar a respirar, me distraería incluso con las corredoras. Entonces, esas preguntas que no hacemos y que normalmente nos pasa. Entonces, claro, nosotros tenemos como parámetro ahí, en este caso, en esta analogía, al usuario como lo que soy yo en la media maratón, la carga de trabajo es listo, tengo que correr la media maratón de Bogotá, eh, si lo ejecuto o no lo ejecuto, entonces sí podría hacerlo, pero estas preguntas que hice al final es lo que en la parte técnica, en servidores, es la calidad de servicio. ¿A qué me refiero con esto? De que así como si yo corro la media maratón, el hecho de que la pueda correr no garantice que lo haga bien, ¿sí? Que un servidor tenga 15, 20, 50, 100 usuarios y que las especificaciones en algún momento se parametrizaron sin analizarse, diciendo que sí lo soporta, no garantiza que tenga una buena calidad de servicio. No garantiza que la persona, cuando acceda a esa base de datos, le responda de una forma eficiente. No garantiza de que si yo me conecto, no sé, y mi correo es mi correo electrónico, como el servidor tiene muchas más tareas ejecutándose, reciba los correos de forma rápida y a tiempo. No significa que cuando yo corra un aplicativo o esté virtualizando una máquina, esa máquina funcione de forma ideal. ¿Listo? Entonces, importantísimo tener en cuenta esto. Si bien se puede parametrizar en algunos escenarios por usuarios, no siempre se puede hacer y si se quiere garantizar la calidad de un servicio o de una aplicación. Entonces ahí llegamos al punto donde, bueno, listo, Alan, nos desvirtuó todo, nos desarmó el parámetro de los usuarios y nos dijo no lo hagan por usuarios. De ahí que no puedo, digamos, dejarlos a ustedes con la, con la duda de cómo van a hacerlo. Y yo sé que van a sentirse ustedes entonces en un mar de requerimientos y cosas como quien juega buscando a Wally, ¿sí? Decir como, ¿qué hago? ¿Por dónde arranco? ¿Dónde está? ¿Yo qué agarro? Entonces, vamos a convertir esa imagen a algo que se llama buscar el requerimiento. ¿Sí? Vamos a jugar esto. ¿Por qué lo veo como este parámetro? Porque muchas veces pasa. ¿Sí? A mí me pasa regularmente. Sí, psicológicamente, yo, bajo mi experiencia, lo que hago es, dentro de ese mar de especificaciones y cosas, busco unos determinantes claves. ¿Para qué? Para identificar por dónde empezar y comenzar a perfilar qué equipo, qué servidor y qué producto necesito para cotizarle al cliente. Esos Wallis, ¿sí? Con el gorrito rojo que podemos buscar dentro de ese mar de cosas, son estos 5 parámetros. Con estos 5 parámetros, nosotros ya logramos comenzar a identificar cuáles son los requerimientos reales y qué solución podemos ofertarle al cliente de una forma mucho más rápida y más eficiente. Ahora me van a decir, Alan, pero listo, ¿y si el cliente no sabe? ¿Y si el cliente no tiene ni idea de lo que necesita? Listo. Acá les tengo estos puntos de partida. Estos puntos de partida ayudan a que ustedes puedan comenzar desde algún punto. Desde alguna parte tienen que arrancar. El más común y el más frecuente y el más funcional para nosotros los especialistas, porque la idea de esto es que comenzamos a trabajar en equipo. Que ustedes me ayuden a identificar esos 5 parámetros. Con esos 5 parámetros ya podemos comenzar a trabajar y ya el resto del trabajo va a ser más fácil. Normalmente a nosotros los especialistas nos dificulta mucho cuando nos dan pocos determinantes porque nos toca devolvernos hacia ustedes y preguntarles, que nos respondan, devolvernos y preguntar y responder y comenzamos un juego que nos va a retrasar más tiempo. Si tenemos los determinantes, ¿sí? Es más fácil, yo les puedo decir, te lo puedo entregar de inventario y lo tengo inmediato, te lo puedo entregar de inventario y está en tránsito, te lo puedo entregar en 45 o 60 días, porque digamos, no tengo el equipo disponible para esto. ¿Listo? Ahora, si el cliente no, esto en el caso de que el cliente tenga infraestructura actual, él ya tiene una infraestructura, entonces la pregunta es, ¿ya tiene infraestructura? ¿Cómo está construida? ¿Qué procesador tiene? ¿Cuánta RAM tiene? ¿Cuántos discos? ¿Con qué arreglo? ¿Y cómo le funciona? ¿Le funciona bien? ¿Está colgado? ¿Está ya casi lleno? Necesita saberlo. Entonces, claro, si ya nos dice, mire, yo tengo esto, y necesito crecer un poco más porque me estoy quedando corto. O tengo esto y llevo años con esto y no he crecido más. Entonces, ahí eso nos puede ayudar mucho. Lo segundo, no tiene infraestructura. Entonces, perdón, tiene infraestructura, pero no tiene ni idea de si está o no funcionando bien. ¿Sí? Podemos hacer un análisis de cargas de trabajo. Y ahí es cuando se pone interesante el tema de ser partner de él.
y es las herramientas con las que se cuenta. Hay una que se llama liveoptics.com, quiero que la tengan muy presente, que nos ayuda en estos casos. El cliente tiene una infraestructura, no sabe si está funcionando bien o no está funcionando bien, y me ha pasado muchas veces porque hay muchos clientes que tienen una infraestructura y no tienen ni idea cómo funcionan, y digamos que no tienen por dónde arrancar. Podemos tomar como tal esta herramienta. Esta herramienta nos va a ayudar muchísimo en esto porque es como un laboratorio, por decirlo de alguna forma. Es una herramienta que lo único que va a hacer es tomar la estadística de uso de la infraestructura actual durante un lapso de tiempo. Va a decirles, él está ejecutando tanto procesamiento, tanta RAM, tanto disco, tanta red, ¿sí? Y nos ayuda a identificar qué tan subutilizado tiene la infraestructura. Porque muchas veces el cliente puede tener un monstruo tecnológico gigantesco, pero no le está sacando provecho. Entonces esto nos puede ayudar a identificar este tipo de cosas. Listo, no tenemos infraestructura, no hay nada y quiere montar una solución. Para eso, tengan siempre muy presente que toda herramienta de la actualidad tiene unos requerimientos mínimos de uso o unos requerimientos recomendados. Les pongo un ejemplo. No sé, un cliente quiere montar su sistema de SAP y SAP, si ustedes lo miran, ya dentro de sus requerimientos dice, si usted tiene, va a tener SAP de tantos a tantos usuarios, requiere tanto procesamiento, tanta RAM, tanto disco. ¿Por qué? Porque ellos ya probaron, ya testearon y ya certifican que la calidad de servicio es la adecuada con esa configuración, con esa tecnología para esa cantidad de usuarios. Es muy diferente a simplemente buscar por cantidad de usuarios. Entonces, vuelve el caso. Entonces, no tengo, pero bueno, el software tiene. Los softwares de todo tipo, por lo regular, tienen ese proceso. Es algo que es mandatorio en lo que hace normalmente un desarrollador de software. Ellos tienen que desarrollarlo, probarlo, testearlo y decir, mire, los requerimientos mínimos son estos. ¿Listo? Lo mismo cuando accedemos o contamos con un proveedor que nos va a hacer la instalación del software. Muchas veces ellos ya tienen la experiencia, entonces ellos también nos pueden ayudar en esta parte. ¿Listo? Ahora, ¿esto por qué lo recomiendo? Porque muchas veces, y no muchas veces, sabemos que en la actualidad el tema del precio de la solución es determinante. Y si queremos tener un mejor precio, lo que tenemos que hacer es no sobredimensionarlo, porque obviamente eso no nos va a ayudar a tener un buen cierre de estas soluciones. Un mensaje claro y rápido en tema de procesadores. Acá hay mucho tema, pero obviamente no nos va a dar el tiempo. Y el más clave de esto, no hay un solo procesador, Seba. Y eso tengámoslo muy claro. El cliente normalmente dice, necesito un servidor con procesador Xeon. Sí, pero ¿cuándo? Incluso muchos clientes, sin querer ser molesto o de pronto que vean como, se sientan como desplazados, yo les pregunto, ¿pero cuál? Y mi pregunta es ¿por qué? Porque estos que ustedes ven acá, en la pantalla que estoy compartiendo, ¿sí? Solamente son los de la tecnología actual. Solamente son los que están vigentes hoy. Hagamos de cuenta que con cada generación hay un grupo de procesadores como estos y con cada cambio generacional, ¿sí? Hay versiones. Entonces están los Xeon S5, Xeon S3, S5 y S7, que eran los de las anteriores generaciones. De esas subieron 4 y 5 generaciones. Y estos de los metálicos o los escalables nuevos o los Xeones E nuevos van ya 2 generaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos parametrizarlo de que, un procesador Xeon. Tenemos que saber cuál. ¿Listo? Entonces, aquí hay unas variables y los determinantes del procesador que son necesarios para entender. ¿Por qué les pongo esto? Porque si el cliente no tiene claro cuál procesador necesita, por lo menos necesitamos saber lo principal que es esto. Es cuántos núcleos físicos necesita, si el software se lo recomendó o porque el dimensionamiento les dijo, ¿sí? Cuántos hilos de procesamiento, y los hilos esto viene de los threads, ¿sí? O de la tecnología Hyper-Threading de Intel, que son como las segundas tareas que puede ejecutar por núcleo. La inteligencia o la herramienta de Intel, la tecnología de Intel nos permite que un mismo núcleo haga 2 tareas al tiempo o más tareas al tiempo. Entonces, eso es determinante también. La velocidad base y la velocidad turbo y la memoria caché. Si sabemos estos determinantes y no sabemos la referencia, por lo menos podemos identificar en la actualidad cuál procesador nos funcionaría para el requerimiento. ¿Listo? Ahora, acá no estoy teniendo en cuenta los cambios de arquitectura, porque desde hace muchos años
Han habido procesadores que son muy, muy potentes, pero si yo los pongo a correr hoy con un procesador actual, va a ser mucho más poderoso uno actual por cambios de arquitectura, por mejoramiento de la misma arquitectura. ¿Listo? Esto de acá ustedes lo van a tener. Yo voy a hacer terminado, digamos, el webinar, se va a hacer un envío de un correo a todos con el link de descarga de la presentación para que lo tengan y que puedan acceder a esta información más adelante. ¿Listo? Ahora, el tema de las generaciones, y este es un tipcito rápido, quiero que lo aprendan, y es cómo identificar los procesadores nuevos, los escalables. Todo procesador Intel siempre ha tenido la característica que tiene una referencia numérica, y esto es, digamos, como el parámetro que podemos identificar. ¿Cuáles son los más claves? Los dos primeros dígitos, o el nombre comercial, que es un procesador bronce, silver, gold o platino, ¿sí? Y los dos primeros dígitos. ¿Por qué? Porque el primer dígito nos reafirma cuál es la familia. Si es serie 3, entonces es bronce. Si es 4 es silver. Si es 5 o 6 es gold. Si es 8 es platino. Y el segundo dígito nos dice la generación. La generación en este momento va en 2. Entonces, todos los procesadores son de la serie del procesador. El segundo dígito nos dice que es primera o segunda generación. Caso concreto. Hay muchos dicen, necesito un procesador 4110. Ya no está disponible. Lo reemplaza el 4208, por ejemplo. ¿Listo? ¿Dónde puedo ver eso? Porque muchas me van a decir, venga, pero entonces toca aprenderse de memoria todo. No. Gracias a Intel, ellos sacaron páginas como esta, que ustedes ven acá, seonprocesoradvisor.intel.com, que nos enseña eso. Ah, es que yo venía trabajando con el 4110, pero ya no está. ¿Cuál es el equivalente en la nueva generación? O incluso anteriores, como el ejemplo que está en la página, ahí están, digamos, yo busqué en este lado izquierdo, busqué el Xeon 52650B4. ¿Sí? Y él me dice al costado derecho cuáles son los procesadores equivalentes, el más similar, el que le sigue y el que le sigue. ¿Por qué hace esta comparación de tres? Porque muchas veces el cliente no quiere igual, sino quiere un poquito mejor. Entonces es más fácil con esto. Esta página nos ayuda a eso. Simplemente tenemos que decirle cuál es el procesador que queremos buscar, lo que necesitamos comparar, y él automáticamente nos va a decir cuáles son los equivalentes en la generación actual. Incluso nos da algo que se llama los benchmarks, que ustedes los ven acá, que es como una medición de desempeño. Ahora, si no quieren, digamos, o no tienen la información para acceder acá, pero si quieren ver un tema de benchmarking, benchmarking es como si hicieran un contrarreloj, es como si les pusieran a correr y les midieran el tiempo, qué tan rápidos son, qué tan potentes son. ¿Sí? Ya ahorita les voy a dar el dato para que lo puedan hacer ustedes también. Ahora, el cliente dice, listo, pero yo necesito que comparar, necesito que me argumente por qué voy a comprar un procesador 4208 y no mi Xeon 52620B4 que yo siempre he trabajado. Primero, no lo hay. Segundo, si queremos comparar por especificaciones, por cantidad de cores, por velocidad reloj base, velocidad reloj turbo, quiero hacer comparaciones, incluso las más, digamos, insensatas, por decirlo de alguna forma, como comparar un Core i7 con un procesador Xeon, podemos hacerlo en esta página. Podemos buscar la referencia, seleccionarla para comparar y seleccionar varias y poner a hacer comparaciones. Y nos va a poner así el paralelo de la tablita en tecnologías, en cantidad de cores, en velocidad y demás. ¿Listo? Entonces acuérdense, esta para comparar procesadores. La anterior era para buscar o que nos dijera cuál es el equivalente actual. Esta es para compararlos. ¿Listo? Ahora, lo que les decía, listo, en core son iguales, en velocidades son iguales, en tecnologías son diferentes porque son de versiones diferentes o de generaciones diferentes. ¿Cómo puedo yo analizar qué tanto cambio hay de desempeño por la mejora arquitectónica? Si me mejora la arquitectura del procesador, ¿qué tanto mejora? Con un benchmark. El benchmark es específicamente eso, es una medición como un contrarreloj donde se mide qué tan poderoso o qué tan potente es un procesador versus otro, con una medición a nivel de desempeño, no en características. Acá no se están viendo cantidad de cores ni velocidad, sino qué tanto ejecuta. Entonces, Passmark es un ejemplo, es una página de una empresa que se encarga específicamente de esto. Ellos desarrollaron un software que lo somete a prueba a estos procesadores y le da un criterio a nivel de puntaje, como el que ven ustedes acá. Entonces, aquí ustedes ven que este es un Silver 4208, en Passmark tiene un puntaje de 11.219. Ahora, si ustedes quieren comparar el mismo que le está preguntando el cliente, buscan en Passmark, muy seguramente el 99% de los procesadores están acá, buscan en Passmark y miran el procesador y le dicen, mire, el puntaje de su procesador antiguo era este, el puntaje de su procesador nuevo es este. Y allá pueden hacer un paralelo de qué tanto va a mejorar
el desempeño. Entonces, ténganlo muy presente porque esta es una forma muy útil de comparar desempeños sin necesidad de entrar al tema de las especificaciones. Ahora, el tema de memoria. El tema de memoria no voy a entrar en detalles técnicos muy avanzados, simplemente voy a darles las pautas a tener en cuenta a la hora de identificar temas de memoria en RAM en un equipo. ¿Listo? Importante y muy claro, las memorias de PC no funcionan. ¿Por qué? Porque son tecnologías diferentes. Hay que tener en cuenta que no están pensadas para esto. ¿En qué sentido? En que esto que está aquí arriba, que dice SC, no lo tienen. SC es código de corrección de error o Error Correction Code, que es como la tecnología que lo que hace es evitar los errores y evitar las fallas. Dos, estas tecnologías que ustedes ven acá, las UDIM, RDIM y el RDIM, son las tecnologías de las memorias de servidores. ¿Qué pasa? Que dependiendo del modelo del equipo, puede variar el soporte. Por lo regular, las UDIM son las de los servidores de un socket o que trabajan con procesadores de la serie E. Los E2124, E2224, E2276G, estos procesadores Xeones E, que eran los antiguos Xeones E3. ¿Listo? Las RDIMM por lo regular son las que trabajan con los servidores de dos sockets, los que trabajan con procesadores metálicos, los bronces, silver, gold y platinum, o los que antiguamente eran los Xeones E5 y Xeones E7. ¿Listo? Estas tecnologías no se pueden mezclar, no funcionan en conjunto. Entonces, tiene que ser la que vaya diseñada para este equipo. Y las LRDIMM también son para, digamos, esos servidores de dos sockets, pero están direccionadas es por temas de capacidad. Si ustedes buscan memorias de 128 gigas, no las van a encontrar porque no existen RDIMM, existen en LRDIMM. ¿Sí? Ahora, el tema de la instalación. Hay múltiples formas de instalarlas. En PCs hay algunas costumbres, ya sabemos cómo puede funcionar en PC. En servidores hay más funciones y más características. ¿A qué los invito yo en este caso? A que utilicen algo que se llama la guía técnica. Todo servidor Dell tiene una guía técnica, ustedes la pueden googlear muy fácil. Ustedes escriben en Google guía Dell R440 guía técnica PDF y les va a aparecer en el primero o segundo link seguro. En la guía técnica les va a decir cuáles son las formas de instalar la memoria adecuada según la necesidad, porque hay opciones de instalarlas con funciones de desempeño, con funciones de mayor tolerancia a fallos. Hay tecnologías como el mirroring, como el sparring de memorias, que es como crear espejos de memorias o crear repuestos de memorias. Entonces, la forma de instalación es múltiple, pero ahí en esta guía técnica de cada servidor nos va a decir cómo es la mejor forma de instalarlas. ¿Listo? Importantísimo, si el servidor viene con un procesador y se le va a instalar un segundo procesador, las memorias deben ser iguales en capacidades. Si yo tengo memorias mezcladas de 16 y de 32, por ejemplo, tienen que estar instaladas de la misma forma y en la misma forma para cada procesador. Hagan de cuenta que cada procesador tiene sus memorias. Entonces, si yo tengo una memoria de 16 y una de 32, en el segundo procesador tengo que instalar también una memoria de 16 y una de 32 de la misma forma. ¿Listo? Ahora, muchos me preguntan, Alan, es que los servidores nuevos ya están llegando con memorias de 2000, de 3200 y no consigo sino memorias 2933. No importa. ¿Qué pasa? Cuando se tiene memorias de distintas velocidades, funciona. Se pueden mezclar siempre que sean de la misma tecnología, ¿sí? Y las mismas características. No importa que se tenga con velocidades diferentes. ¿Qué se hace? ¿Qué pasa? Que el sistema lo que va a hacer va a tomar la velocidad de la más baja. Se va a trabajar la velocidad de la más bajita. ¿Listo? Importante estos parámetros. Ahora, en temas de discos, y acá veo que fallamos mucho los canales con los que normalmente no, pues no trabajan mucho el tema de servidores, y son las capacidades. Acá no les pongo los sólidos porque en los sólidos es un poco más sencillo. Los sólidos, digamos que tienen un parámetro más básico, es que son discos de 2.5 pulgadas y no tienen rotación. Entonces, sencillamente no hay tantos parámetros, simplemente son discos server class sólidos de 240, 480, 960 o 1.92. ¿Sí? Que es importante tener en cuenta y es la relación que hay entre el tamaño del disco y las capacidades que existen. ¿Sí? En servidores, los discos de tamaño grande, en cuanto a capacidad, también son de tamaño grande físicamente, son discos de 3.5 pulgadas. ¿A qué voy? Que si ustedes ven, ustedes no van a tener en discos SATA de baja velocidad, digamos, en 2.5 pulgadas no van a tener discos de más de 2 teras.
Lo máximo son 2 teras. En 3.5 podemos de 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, incluso hasta 16 teras por disco, ¿sí? De 7.200 revoluciones. Y en discos de 10.000 y 15.000 revoluciones, el tamaño más grande es el de 2.4 teras, que es el de 10.000 revoluciones. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces el cliente dice, necesito discos SAS de 10 teras, pero 10.000 revoluciones. No existe. O para servidores como tal no existe. Sé que para algunas tecnologías en algunos equipos de cómputo se ha desarrollado algunos discos que de pronto pueden servir, pero en este caso no. ¿Qué pasa? Que en el caso de los discos que realmente son SAS, que son SAS en dos aspectos, que la conexión es SAS y que la tecnología es de alta velocidad y de rotación, solamente los van a ver hasta 2.4 teras en el caso de 10.000 revoluciones y en 15.000 hasta 900 gigas únicamente. ¿Listo? Ahora, en el caso de los de 2.5 es lo mismo. ¿Qué sucede en la actualidad? Y eso es un tema que también quiero que lo tengan claro porque es una parte que muchas veces nos confunde. Digamos que el servidor es un servidor del, digamos, un R540 que trabaja con discos de 3.5. No quiere decir que este servidor no pueda tener discos SAS o discos sólidos, porque los discos son de 2.5 o porque trabajan con 2.5. ¿Qué pasa? Estos discos que originalmente son de 2.5 para modelos grandes, vienen en un CADI. El CADI es esa bandejita que acopla el disco en el chasis, que acomoda y que le da como un riel, o le da la ventaja de ser como un rielcito con una palanquita de sacarlo. Viene adaptado. Entonces, internamente el disco es pequeño, pero el TriCADI es grande. Entonces, eso va a pasar. Ustedes van a encontrar en nuestro inventario en MPS discos, por ejemplo, de sólidos de 480 o discos de 600 gigas a 15K para chasis de 3.5. Y internamente el disco es de 2.5, pero está acomodado en un CADI grande. ¿Listo? Importante eso. Bueno, los arreglos de disco. Acá podemos demorarnos una hora entera en temas de arreglos de disco y nos vamos a demorar, no mentiras, no alcanzamos. No voy a hacerlo. Es un tema que ustedes pueden ir practicando, pueden entenderlo un poco más. Realmente el tema de los arreglos de disco es algo que es constante y que se han prestado. Y creo que lo más relevante en este momento, que estamos hablando de requerimientos, de entender requerimientos y ver qué tan acertados son, es entender dos aspectos. Uno, los mínimos de disco para cada arreglo, ¿sí? Y dos, las pautas principales a la hora de tenerlos en cuenta de con qué escenarios o cómo se pueden hacer. Entonces, aquí en esta tablita que ustedes ven, aquí están los mínimos para los RAIDs. En el caso del RAID 0 se necesitan mínimo 2 discos, en RAID 1 se necesitan mínimo 2 discos, en RAID 5 son mínimo 3 y en RAID 10 son mínimo 4. ¿Listo? Eso que nos ayuda a definir a que sabemos si un servidor nos sirve o no para un determinado arreglo de disco. Por lo regular, el más pequeño tiene 4 bahías. Entonces, podemos hacer hasta un RAID 10. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de manejar el tema de los RAIDs? Uno, los discos sí deben ser iguales, de misma capacidad y misma tecnología. O si no, la controladora no les va a permitir hacer el arreglo. Dos, las tecnologías no se pueden mezclar. Yo no puedo tener en un mismo arreglo, aclaro, en un mismo arreglo no puedo tener dos discos duros de diferentes tecnologías. Se puede dar el caso que se puedan tener dos RAIDs en paralelo en un mismo equipo. Yo puedo con una controladora por física, una RAID física, una controladora de física, puedo tener un RAID 1 para el sistema operativo y un RAID 5 para el almacenamiento, ¿sí? Pero es diferente a tener digamos, una solución, digamos, mezclada con discos de arreglo en este caso. ¿Listo? Bueno, estamos mirando el tiempo, estamos justicos. Entonces, importante eso. Acuérdense que esto lo van a tener ustedes, esta presentación se los va a compartir, entonces, para que guarden estas diapositivas como tipsitos para tener presentes. ¿Listo? Ahora, temas de conexión de red y tarjetería. Bueno, por acá nos pregunta Ana que la diferencia entre un RAID 0 y un RAID 1. Bueno, voy a volverme un poquito y voy a hacerlo rápido y tratar de hacerlo lo más simple y claro posible. Depende de la función y lo que se quiera hacer, Ana. Cada RAID tiene, o los RAIDs tienen dos objetivos. O generar un mayor desempeño en el proceso de lectura y escritura. Y dos, respaldar información. ¿Qué pasa? El RAID 0, si tú ves la gráfica, tiene como numeración A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Digamos que los números del 1 al 8 están divididos entre los dos discos. Es el mismo efecto como de cajeros o cajas de facturación en un supermercado. Se tienen 5 o 6 cajas,
y al tener varias cajas, se reparten los clientes y se atienden mucho más rápido, ¿sí? Pero no hay ningún tipo de respaldo. Entonces yo puedo tener 2 discos duros de 1 tera y el sistema me va a mostrar en RAID 0 como si fuera un solo disco de 2 teras. Pero ¿qué pasa? Que si se me daña un disco, pierdo toda la información, porque se desvirtúa completamente. ¿Listo? El RAID 1, por el contrario, si tú puedes ver en la gráfica, están repetidos los números del 1 al 4, ¿sí? En los 2 discos. Es lo que llamamos un RAID de espejo. Es lo que hace es clonar la información de forma que si se me daña el disco 1, el disco 2 tiene exactamente la misma información. ¿Qué pasa? Esto no nos genera desempeño. Esto simplemente nos respalda, ¿sí? El RAID 5 y el RAID 10 hacen ambas cosas. Hacen respaldo y hacen desempeño, nos ayudan a ser más rápidos. El RAID 10, por ejemplo, el RAID 10 es una fusión de un RAID 0 y un RAID 1. ¿Sí? Son 2 RAID 1s, damos 4 discos, 2 que se clonan con otros 2, digamos, son 4 discos clonándose 2, y entre esos 2 hay un RAID 0. ¿Sí? ¿Qué tiene ventaja el RAID 0? El RAID 0 es el más rápido en lectura. Si la solución que se necesita es que tenga mucha velocidad de lectura, el RAID 10 es el más recomendable. Si se tiene una necesidad que sea respaldado y que gane velocidad como en una forma paralela que la velocidad de lectura y de escritura sea muy buena, el RAID 5 es el ideal. Y el más rentable, porque hay que tener en cuenta que los RAIDs nos generan una pérdida de capacidad. ¿Sí? Si yo tengo 2 discos de 1 tera en RAID 0, tengo 2 teras de capacidad. Si tengo 2 discos de 1 tera en RAID 1, tengo 1 tera de capacidad, porque estoy clonando la información. En RAID 5 se pierde la tercera parte y en RAID 10 se pierde la mitad del total. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta estas cositas. ¿Listo? Ahora, el tema de las conexiones de red y tarjetas. Hay 2 cosas que hay que tener claras si nosotros de pronto no tenemos claridad con respecto a la solución digamos, del cliente. ¿Sí? Es entender el requerimiento, básicamente. ¿Qué necesita? ¿Tarjetas de red o HBAs? La diferencia principal, ¿cuál es? Y es hacia la conexión. Yo les pongo acá el ejemplo, acá tengo una gráfica donde muestro esto que ustedes ven en cuadritos verdes son los servidores, ¿sí? Lo que ustedes ven en la naranja son los switches y los azules es digamos, como el final, digamos, de la conexión. Entonces ustedes se dan cuenta, en los cuadros grises que están dentro del servidor están las tarjetas de red. Las tarjetas de red están pensadas para conectarse a un tema de switching de acceso, que se le llama eso, que van direccionados hacia los equipos. Entonces todo lo que sean cómputo, las impresoras, todo lo que se conecta a red para un usuario, está conectado a través de una tarjeta de red. Para red, ¿sí? Ahí normalmente se trabaja lo que es fibra, conexiones de fibra a 1 GB y a 10 GB, y ahí es COSI, ¿sí? Que es cuando se trabaja con red. Esto del protocolo es como si fuera el idioma. Si nosotros hablamos español, si nos sientan con un finlandés no lo entendemos. Pasa lo mismo. Si yo tengo eh, protocolo ahí es COSI y pongo y lo conecto o busco la forma de conectarlo por fibra, no se van a entender, son protocolos diferentes. ¿Listo? Y las HBAs son las tarjetas que se usan para conectarse con appliance o con soluciones de almacenamiento o con otras unidades, ¿sí? Que son de complemento del servidor, el caso de un storage. Ahí que utilizamos normalmente para SAN, ¿sí? Utilizamos la fibra, ¿sí? Fibra a 8 GB, a 16 GB, a 32, es lo más común, ¿sí? En redes a 1 GB y a 10 GB por lo regular, ¿sí? Por cobro por fibra. Y muchas veces hay soluciones como las de cinta que se conectan por algo que es el conexión SAS, que tiene su propio protocolo, que son de 6 y de 12 gigas. ¿Listo? Entonces son esas preguntas. Entonces cuando nos dicen, es que necesito una HBA, PIN, automáticamente el cliente va a conectarse con un storage o con una solución de cinta o con algo adicional. ¿Listo? Ese es el parámetro que tenemos que tener en cuenta para esto. No voy a entrar muy a fondo de esta parte técnica porque no nos da el tiempo desgraciadamente, pero pues esto es como para que tengan muy presente los parámetros básicos, lo esencial. Listo. ¿Esto a qué nos lleva? A que tenemos que tener claro a la hora de identificar un requerimiento, a la hora de recibir el requerimiento por parte del cliente, que tengamos esta información que les puse en esta tabla. Incluso es posible que en algún momento a alguno de ustedes yo le haya respondido un correo con esta misma tabla.
Porque, ¿qué pasa? En nuestro trabajo diario tenemos demasiadas solicitudes y tenemos que atender muchos clientes, entonces tratamos en lo posible que la información esté lo más completa. Y a veces nos llegan requerimientos como me llegó alguna vez, hace unos días me llegó un requerimiento como necesito un servidor muy bueno con el que pueda hacer RAID 4. Y queda uno como, primero, el RAID 4 no existe y segundo, ¿a qué se refiere con muy bueno? A eso voy. Entonces, estos son los parámetros básicos. Necesitamos saber el factor de forma por obvias razones, como no necesito en torre o en rack, necesito saber qué procesador necesito. Si no tengo el procesador anterior, tengo que saber por lo menos cuántos cores, a qué velocidad, con qué caché, ¿sí? La memoria, cuánta memoria y qué proyección de crecimiento, porque eso también nos ayuda a identificar qué modelo se necesita. En disco, cuánto necesito almacenar al final o cuántos discos necesito. Hay un término que quiero que lo tengan muy presente, que es cuando nos dicen que el almacenamiento RAW, R-A-W, ahí se refiere, es al almacenamiento antes del arreglo, antes de esa pérdida de almacenamiento que se da con el arreglo. ¿Sí? Entonces, no sé, necesito 30 teras RAW. Eso quiere decir que pueden ser 3 discos de 10 teras. Que si se hace un RAID 5 y se pierde la tercera parte es diferente, pero se necesitan 3 teras. Si yo necesito 30 teras reales, ahí tengo que hacer el ejercicio de ver cuánto perdí. Ah, bueno, ahí me falta un dato, pero eso sí lo pueden buscar fácilmente en Google y es una calculadora de RAIDs. Existen las calculadoras de RAID para identificar cuáles son los requerimientos o cuánta pérdida tengo yo en los arreglos. ¿Listo? Puertos de red, cantidad de red o tarjetas adicionales, caso concreto las HBAs. Licenciamiento, qué versión de Windows necesito, cuántas calles de acceso y demás. Y la garantía, que es apenas lo natural. ¿Listo? ¿Mm? Eh, Me preguntan por acá, cuando el cliente me habla de teras efectivos, ¿es lo mismo que RAW? No. Teras efectivos es después de arreglo. Por ejemplo, necesito 2 teras efectivas en RAID 1. Quiere decir que tengo que tener 2 discos de 2 teras en RAID 1 para que el cliente al final tenga capacidad de 2 teras. Eso es capacidad efectiva o real. RAW sería, necesito 4 teras. Serían 2 discos de 2 teras. ¿Sí? Que voy a hacer un RAID 1 y pierdo la mitad es diferente. Pero RAW es antes de arreglo, efectivos es después de arreglo. ¿Listo? Ahora, ¿las HBAs vienen con los server? No, porque no es el común. Muchos clientes tienen un servidor y están conectados su servidor a su switch y eso a sus equipos y sale. Incluso yo he visto casos concretos, el cliente tiene su servidor, su router y no más. Y todo el mundo se conecta al Wi-Fi y ya, no está. Entonces no hay una necesidad de una HBA. ¿Por qué no se agrega una HBA? Porque pues como no en todos los casos se necesita y una HBA no es económica, las HBAs no son económicas, obviamente eso va a crecer el producto. Y lo otro es que depende del HBA, porque puede ser HBA de fibra a 8, a 16, puede ser un HBA SAS, ¿sí? Entonces, depende del requerimiento. No sé, que normalmente no vienen con las HBAs. Hay que identificar si se necesita, saber cuál es la que se necesita y pedir que no la incluyan. ¿Mm? Normalmente, incluso para inventario es raro que se tengan porque de 30 casos, 2 o 3 pueden tener necesidad de un HBA. ¿Listo? Red, sí. Tarjetas de red sí vienen por lo regular, los equipos vienen con las tarjetas de 1 giga, muchas veces con 2 puertos o 4 puertos, o se pueden configurar para que vengan con puertos de 10 gigas por fibra, quiere decir que se utilicen con transceivers para conectar el cableado de fibra, o por cobre o por red, por RJ45, que es cablado de red a 10 gigas sin necesidad de transceivers. ¿Listo? Bueno, entonces para todos estos casos, obviamente, va a ser bastante difícil, digamos, identificar todo el 100% de los casos de cuándo necesitamos una cosa o la otra, pero por lo menos con estos parámetros que les di el día de hoy, van a ayudarse un poco de saber qué información es importante tener. Si no tenemos esa información, pregúntenla. Y si el cliente no la tiene, sencillo. Alan, necesito una ayuda, regálame una llamada con un cliente final. Listo, dale, triangulemos llamada y les ayudo en la asesoría del proceso. Decir, venga, mire, yo necesito esta información, esto así, yo hago las preguntas de pronto más avanzaditas si se necesitan y podemos identificar bien el requerimiento. ¿Para qué? Para llevar el requerimiento a lo mejor posible en términos de que es lo que sea lo que necesita el cliente, que haya una satisfacción posterior a la venta, que se le venda lo que necesita también en pro de que el precio sea justo lo que él necesita. Y 3,
que el cliente esté asesorado y que compre lo que realmente le va a cumplir una tarea adecuada. ¿Listo? Ahora, les muestro un poquito. Ya entendiendo esto, un poquito más, se van a dar cuenta que aquí yo tengo esta tablita que se las voy a hacer llegar igualmente, donde están como los parámetros básicos del portafolio de servidores de catálogo, exceptuando un caso puntual que lo puse aquí, pero para que lo tengamos como ejemplo, este modelo de R340 que ustedes ven acá, que es el tercero de la primera tabla. Este modelo R340 no es de catálogo. No quiere decir que no lo vendamos. Sí lo vendemos, pero solamente se trabaja bajo pedido, ¿sí? Porque es un modelo que es muy similar al R240, solamente que cambia que tiene las fuentes redundantes o tiene capacidad de fuentes redundantes. Eh, Ahí voy con esa parte que no la tratamos. El tema de las fuentes redundantes es sencillo. El tema de las fuentes es simplemente tener la capacidad de tener dos fuentes. El equipo puede funcionar con una sola, pero puede tener las dos fuentes en pro de que si se daña una, la otra esté respondiendo y tenga uno el chance de buscarla al reemplazo o simplemente pues no se apague el servidor, o para tener dos vías de conexión alterna. Entonces tener una a una UPS directamente con una carga energética que le va a dar un cierto tiempo de autonomía y la otra a un estabilizador de corriente o un supresor de picos que simplemente nos tenga conectado a la corriente directa y que si se daña la UPS tengamos alternativa de conexión directa a la red, a la red eléctrica, que es lo que se maneja. Deben ser siempre iguales, deben ser del mismo voltaje y el voltaje debe ser evaluado según el requerimiento. Hay casos concretos como los modelos grandes que tenemos en Dell que vienen ya con las dos fuentes que nos permite, digamos, que nos ahorremos ese costo. Ahora, si el cliente va a llevar a full ese servidor, ahí es importante que se asesoren con nosotros y nos digan, el cliente va a llevar a segundo procesador, tanta RAM y tantos discos, necesita fuente más potente, muy seguramente les va a decir sí o no, o con este es suficiente. ¿Listo? Importante eso. Entonces, ustedes pueden darse cuenta acá de los parámetros básicos. ¿Sí? Si yo ya entiendo que las memorias deben ser iguales, que qué procesadores puedo trabajar o qué necesito trabajar, puedo darme cuenta perfectamente cuáles son los requerimientos y puedo identificar qué modelo me funciona. Digamos, necesito hacer un RAID 5 de 8 discos. Entonces, claro y concreto, yo busco un chasis que maneje 8 discos. Pero necesito que sean 8 discos de 4 teras. Automáticamente ya tenemos que pensar en que sean discos de 3.5 pulgadas. ¿Sí? Entonces, caso concreto, el T440 en torre, por ejemplo, maneja 8 discos de 3.5. En rack, el R540 maneja 8 discos. Que es que necesito simplemente hacer un RAID 1. Podemos con, eh, hacerlo con una máquina como un R440. ¿Listo? A ver, por acá estoy mirando. No, por acá no hay más preguntas. Bueno, listo. Ahora vamos a proceder con eh, un datico adicional y es esta tablita de equivalencias. Esta tabla de equivalencias les va a servir para los que crecieron con el portafolio de HP Enterprise, que conocen más de producto, que saben más cuál es el modelo, que se utiliza, características y demás. Este es un paralelo. Simplemente estoy mostrándoles cuál es el equivalente en Dell de lo que es HP. Entonces, es que tengo un cliente tiene un requerimiento, un DL380, el equivalente en Dell es un R740. Un DL360, el equivalente en Dell es un R640. Igualmente no quiere decir que tenga que ser ese modelo. Podría ser, en dado caso, un equipo de una gama más bajita, pero con una configuración más similar. Entonces, siempre igual, eso es un buen parámetro, pero igual asesórense y cuenten conmigo cuando necesiten en ese tipo de, puedan, digamos, tenerlo disponible. ¿Listo? Por acá nos dicen magnífica charla, muchas gracias. Sí, vamos a enviar la grabación, voy a enviar la presentación, ¿sí? Para que lo tengan. Nos vamos a demorar unos días porque va a haber un correo masivo para todos los clientes que participaron y demás. ¿Listo?